Los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición, pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político. Pareciera entonces que los acuerdos parciales de Barbados deben ser complementados con un acuerdo de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder. En el proyecto Pedagogía Económica y Electoral iniciaremos un ciclo de conversaciones con importantes e influyentes voces de la opinión pública nacional sobre lo que debería ser un pacto de convivencia pacífica para Venezuela. Les invitaremos a reflexionar y conversar sobre las claves para lograr una solución electoral y pacífica al conflicto venezolano. Para comenzar este ciclo de conversaciones sobre lo que debería ser un pacto de convivencia pacífica para Venezuela, hemos invitado a Eduardo Fernández, un reconocido político de larga y destacada trayectoria que no necesita mayor presentación. En 1963 se graduó de abogado mención cum laude en la Universidad Católica Andrés Bello, hizo un máster en desarrollo económico en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya y otra maestría en ciencias políticas en la Universidad de Georgetown en Washington. En los inicios de su larga carrera política, fue militante de la Juventud Revolucionaria Copellana y miembro de su dirección nacional. Entre 1969 y 1972 se desempeñó como subsecretario general de la Oficina de la Presidencia de la República durante el gobierno de Rafael Caldera. Fue secretario general del Partido Social Cristiano COPEI entre 1979 y 1992, diputado del Congreso de Venezuela entre 1969 y 1989 y candidato presidencial en las elecciones de 1988. Desde 1989 hasta el 92 fue presidente de la Internacional Demócrata de Centro y vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América. Fue profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro del Consejo Consultivo de la Universidad Monte Ávila, del Consejo Superior del Instituto de Estudios Superiores de Administración y del Consejo Superior de la Universidad Metropolitana. Entre sus obras publicadas podemos mencionar Desafíos y beneficios sociales de la modernización económica, Estrategias para superar la pobreza, Tiempo de cambio, Educación para el trabajo, Rescatar la confianza, y además es autor de innumerables artículos de análisis y opinión publicados en medios nacionales e internacionales. Actualmente es presidente del Centro Internacional de Formación y Políticas Públicas Arístides Calvani, el IFEDEC, uno de los centros de promoción de la democracia más importantes de Venezuela y América Latina desde su fundación hace más de 60 años. Y bueno, para hacer rendir el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuáles serían los principios rectores de un acuerdo de gobernabilidad en el que los actores en pugna dejen de verse como enemigos y pasen a ser aliados en un gran proyecto de reconstrucción nacional? En mi opinión, el principio rector fundamental debe ser que los intereses de la nación están por encima de los intereses de los diferentes sectores, grupos de opinión o partidos políticos. O sea, el interés de la nación venezolana debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración. En consecuencia, en nombre del interés nacional, deben diferirse
los puntos de desacuerdo y buscarse los puntos de acuerdo alrededor de un gran proyecto de reconstrucción nacional. ¿Cuál sería el marco del Pacto de Convivencia Pacífica y sus componentes? ¿A qué deberían comprometerse las partes en conflicto? ¿Qué derechos y garantías deben reconocerse mutuamente? ¿Y qué amenazas deben dejar de hacerse? El Pacto de Convivencia Pacífica debe establecer claramente que en la transición del actual gobierno a una nueva administración, a un nuevo gobierno, no habrá venganza. En todo caso, respeto al Estado de Derecho. En todo caso, justicia. Pero que no habrá venganza, porque estar pasando facturas y cobrar deudas pendientes no conviene al interés nacional. Simplemente menciono la transición chilena. Hay que ver que soportaron los demócratas cosas que parecían imposibles de soportar en beneficio de lograr una transición pacífica, democrática y exitosa. O el señor Mandela en Sudáfrica, después de estar 27 años preso, sin embargo, puso en marcha una política de reconciliación nacional y estuvo en la disposición de pagar el precio de muchas cosas que parecían imposibles en beneficio del interés superior de África del Sur. De modo que deben comprometerse las partes en conflicto a dialogar con respeto, a respetar la opinión ajena y a buscar los puntos en los cuales podamos coincidir. ¿Hasta dónde puede llegar la justicia transicional? ¿Qué violaciones de derechos y delitos cometidos por el gobierno, la oposición o los organismos del Estado pueden ser amnistiados y cuáles no? ¿Quiénes pudieran ser favorecidos por las medidas y quiénes no? Yo creo mucho en el concepto de la justicia transicional. En el derecho hay una frase en latín muy elocuente, dice sumum jus, summa injuria. Una aplicación exagerada del derecho puede conducir a un daño. De modo que aplicar justicia transicional supone la disposición de colocar los intereses superiores del país por encima de cualquier propósito de revancha o de venganza y trabajar en beneficio de un acuerdo superior. En este sentido, recuerdo, siendo muy joven, haber oído en las conversaciones que acompañaron al Pacto de Punto Fijo que, entre otros, Rómulo Betancourt dijo: nuestros adversarios son solamente tres: Pérez Jiménez, Laureano Vallenilla, que era el ministro del Interior, y Pedro Estrada, que es el jefe de la Seguridad Nacional. En relación con lo demás, vamos a pasar página, decía, y vamos a seguir adelante en la construcción de un clima adecuado para que la democracia pueda sobrevivir. Bueno, y sobrevivió la democracia 40 años. ¿Cómo se designaría en ese pacto el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ministro de la Defensa y el director de la Policía Nacional? Eso depende en gran medida de quién va a ser el presidente o la presidenta de la República. El presidente tiene que designar el alto mando militar. ¿Y lo va a designar cómo? Buscando los mejores oficiales, los oficiales mejor preparados, mejor capacitados, los oficiales con un historial más limpio, más transparente, más claro. El ministro de la Defensa puede ser civil o puede ser militar, buscar una persona que conozca la actividad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o que conozca las disciplinas que tienen que ver con la policía, con el desarrollo de la actividad policíaca, y nombrar gente competente, gente honesta,
para el alto mando, para el Ministerio de la Defensa y para la dirección de la Policía Nacional. Hay que conversar con toda la gente que conozca estas instituciones. Y entre la gente que conoce esas instituciones, hay algunos que son partidarios del actual gobierno que deben ser consultados, y hay algunos que son adversarios del actual gobierno, pero que tienen conocimiento de la institución militar, y consultar la opinión de estas personas para tener una posición más ilustrada. ¿Es viable y conveniente la conformación de un gobierno de coalición entre el gobierno y la oposición que contribuya a la gobernabilidad postelectoral? ¿Cuáles serían los criterios para conformar ese gobierno de coalición? Respondo con mucha claridad. Las encuestas de opinión pública que yo conozco, y conozco bastantes, y conozco encuestas muy serias, ponen en evidencia que ni el gobierno ni la oposición formal, la oposición partidista, gozan de particular prestigio en este momento. Creo que son fuerzas que por supuesto deben ser consultadas, pero el próximo presidente debe formar un gobierno de amplitud, donde procure que estén representados todos los puntos de vista, pero sobre todo un gobierno integrado por gente muy competente, por gente muy honesta y por gente muy representativa. Ahora, no creo en la conveniencia de un gobierno de cuotas. Por ejemplo, el pacto de Punto Fijo supuso la formación de un gobierno donde había 2 ministros adecos, 2 ministros copellanos y 2 ministros urredistas. Yo no creo que esto debe ser un gobierno de cuotas, porque en aquella época esos partidos gozaban de un amplio prestigio nacional. En este momento los partidos no disfrutan del mismo prestigio. Hay que formar un gobierno muy amplio, de unión nacional, con gente muy calificada, con gente muy representativa, y la responsabilidad fundamental estará en el criterio de quien quiera que vaya a ser el presidente de la República y de sus principales consejeros y asesores. ¿Cómo tratar las recompensas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las sanciones personales de la OFAC, la investigación en la Corte Penal Internacional e incluso los casos que se siguen en la justicia venezolana contra dirigentes de la oposición? Pues habrá que ver caso por caso. Yo pienso que buena parte de las medidas adoptadas por los Estados Unidos son muy inconvenientes para la reconstrucción nacional de Venezuela. Y habrá que conversar con mucha franqueza y con mucha claridad con las autoridades norteamericanas, que han demostrado flexibilidad cuando los Estados Unidos han acordado poner en libertad a personas que tenían detenidos acusados de delitos gravísimos. Han demostrado flexibilidad. Pues yo creo que les toca demostrar de nuevo flexibilidad, y lo mismo aplica para las sanciones de la OFAC, para la investigación en la Corte Penal Internacional, que es un proceso que a lo mejor va a ser difícil de detener, pero en todo caso se puede influir para que sus resultados contribuyan a la reconstrucción nacional de Venezuela y no contribuyan al encrespamiento y a la conflictividad. Hay dirigentes de la oposición acusados de delitos muy delicados. Pues bueno, vamos a ver caso por caso cómo se procesa esos casos, cuáles de esos casos son venganzas, retaliaciones, acusaciones políticas para desacreditar a la oposición, cuáles tienen fundamento, y entonces se requerirá un criterio muy patriótico y muy flexible, digamos, para que logremos la reconstrucción y logremos la transición, darle seguridad a las personas que actualmente están en el gobierno, que el próximo gobierno no será un gobierno de venganza, no será un gobierno de retaliación, sino que será un gobierno comprometido a respetar el Estado de Derecho, el debido proceso, el derecho a la defensa. No se puede acusar
de narcotraficante a una persona sin tener elementos de juicio muy fundamentados que permitan una investigación judicial. Pero no es un problema de torneo de descalificaciones y de insultos en los medios de comunicación social, sino que hay que enseriar el debate político. ¿Cómo se debería proceder para acordar la reinstitucionalización, autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República? ¿Cómo se debería proceder para acordar la reinstitucionalización? Bueno, con respeto a la Constitución, con respeto a la ley. La Constitución establece que las ramas del poder público deben ser autónomas e independientes, pero también establece una norma según la cual las ramas del poder público deben cooperar entre sí para la consecución de los fines superiores del Estado. Entonces, un tema fundamental es cancelar, dar por cancelada la cultura de la confrontación sistemática, del pleito inútil, y sustituirlo por una cultura de la cooperación. Vamos a rescatar a Venezuela y vamos a construir entre todos un clima propicio para llevar adelante un pacto que nos obligue a trabajar por Venezuela y no por los intereses parciales. ¿Quiénes negocian y firman el pacto y cuál sería su forma legal? ¿Debería constitucionalizarse? Sería lo ideal. El pacto de Punto Fijo, por cierto, que no solamente fue un gran éxito en Venezuela, sino que fue modelo que fue seguido con mucho interés por otros países como España. Me consta que Manuel Fraga y que muchos de los que participaron en los llamados pactos de la Moncloa se inspiraron en el pacto de Punto Fijo. ¿Cómo se negocia ese pacto? Bueno, el liderazgo nacional, los líderes del mundo empresarial, los líderes del mundo sindical, los líderes del mundo académico, los líderes de los grupos políticos, de los partidos políticos, independientemente de la difícil circunstancia de prestigio que están atravesando en este momento, los líderes religiosos deberían constituir una especie de ágora, de cónclave, donde se discute y se converse sobre estas materias. Ojalá se pudiera incluso redactar y constitucionalizarse. Una palabra bien complicada esa, por cierto, pero creo que es importante que haya un acuerdo fundamental. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos y la comunidad internacional para facilitar ese proceso y para contribuir a que se cumplan los acuerdos? Bueno, yo creo que es muy importante el papel de Estados Unidos y de la comunidad internacional. Yo creo que hay que hablar con los Estados Unidos para decirles, mire, ayuden en este proceso y no lo agraven con amenazas, con sanciones, con medidas que más que contra un gobierno parece que fueran contra un país. No, la comunidad internacional debe poner todo su prestigio, toda su fuerza, toda su autoridad, con mucho respeto por la soberanía y la autonomía de Venezuela, pero contribuir a que se busquen soluciones que permitan superar esta situación, porque nos conviene a todos, porque Venezuela es un factor importante en la geopolítica mundial por el tema petrolero y el tema energético. Entonces Estados Unidos y la comunidad internacional, sobre todo la comunidad europea, deben restablecer su relación con la nación venezolana y contribuir al desarrollo económico y al progreso institucional, al desarrollo democrático de Venezuela. ¿Cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes serían los garantes? ¿Qué otros aspectos claves no pueden faltar en un pacto de convivencia pacífica para Venezuela? Creo que es bien importante definir alrededor de qué nos vamos a unir. Me permito, en mi carácter de presidente de un centro de políticas públicas que tiene ya más de 60 años de actividad en la vida venezolana, que es el Centro Internacional de Formación de Líderes y de
Promoción de Políticas Públicas, que lleva el nombre de Arístides Calvani y que es conocido como IFEDEC. El IFEDEC ha propuesto un programa con 5 puntos y yo me atrevo a presentarlo aquí como una contribución en la búsqueda de este pacto de convivencia pacífica. El primer punto es más y mejor democracia. Eso incluye el respeto a la autonomía y a la independencia de las ramas del poder público. Eso incluye el compromiso de no presos políticos, no presos por opiniones que discrepen de la opinión oficial, que no haya exilados. Eso indica respeto escrupuloso al Estado de Derecho. Eso implica respeto a los derechos humanos. Eso implica profundizar la política de descentralización, de regionalización y de municipalización de la política venezolana. Más autonomía y más discrecionalidad para las autoridades regionales y las autoridades municipales. Y sobre todo, eso implica, desde el punto de vista político de más y mejor democracia, una cultura de cooperación y no de conflictos. Segundo punto de ese programa de 5 que estamos proponiendo, desarrollo económico. Para que haya desarrollo económico tiene que haber inversiones. Y para que haya inversiones tiene que haber confianza. Y para que haya confianza hay que acabar con la cultura del conflicto y de la guerra civil no declarada. Y hay que buscar presentarle a los inversionistas la imagen de un país con armonía y con inteligencia suficiente para que puedan venir a invertir con seguridad y con tranquilidad. El tercer punto, ocuparnos del tema de la pobreza, que afecta hoy día a la mayoría determinante de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos viven en situación de pobreza y un porcentaje muy importante en situación de pobreza extrema. Bueno, en el Acuerdo Nacional, en el Gran Pacto, los pobres tienen que ser considerados con especialísima atención. ¿Cómo resolvemos el problema de la pobreza? Porque mientras no resolvamos ese problema, la democracia no va a estar estabilizada y no va a estar consolidada. Después, el cuarto punto sería, poner a funcionar los servicios públicos. Un compromiso para buscar los recursos necesarios en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Pacto Andino, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, etcétera, los recursos que se necesiten para garantizarle al país electricidad, agua potable, gasolina, seguridad, comunicaciones, internet, aseo urbano, vialidad, educación, salud. Y el último punto es un compromiso de erradicación de la corrupción, porque verdaderamente es un escándalo moral, pero además es una cosa que dificulta el funcionamiento del Estado y además limita los recursos para atender las necesidades fundamentales del país. Entonces yo estoy seguro que si nos sentamos alrededor de una mesa, personas de distintos puntos de vista y de distintos criterios para conversar sobre cómo hacemos para combatir la corrupción más eficazmente, que esto sea parte de ese pacto, de ese acuerdo, que supone una reforma del Estado para erradicar las ocasiones de pecado, para decirlo en esos términos, o sea, para evitar todas esas alcabalas de la administración pública a través de las cuales se infiltra la corrupción en todos los resquicios de la burocracia. Bueno, pues todo eso hay que resolverlo. Antes de terminar, destaco que, en mi opinión, el tema fundamental es comprometernos a sustituir la cultura de la confrontación por una cultura de la cooperación. Esa cultura de la cooperación es en beneficio del alto interés nacional, es en beneficio de 30 millones de venezolanos. No sigamos cultivando pleitos inútiles que no contribuyen de ninguna manera al desarrollo y al progreso del país. Nos hace falta desarrollar una cultura que contribuya a recuperar el sentimiento de unión nacional, de que somos una familia, la familia venezolana, y que estamos
tenemos que estar unidos para abordar estos 5 temas que yo he propuesto, que además son los mismos temas que muchos distinguidos venezolanos han venido comentando, y ver si nos ponemos de acuerdo para tener una democracia que funcione. Hasta aquí nuestra interesantísima conversación con el destacado líder político venezolano Eduardo Fernández, ex candidato a la presidencia de la República, a quien agradecemos su valiosa contribución sobre lo que deberían ser los principios rectores, el alcance, la cobertura y los componentes de un pacto de convivencia pacífica para Venezuela. En los comentarios te pediríamos nos hicieras saber cuáles o a cuáles líderes políticos, económicos, sociales, militares o de la iglesia te gustaría escuchar para conocer su posición sobre estos temas. Te invitamos a suscribirte al canal YouTube de Pedagogía Económica y Electoral y a activar las notificaciones para que recibas las conversaciones que iremos publicando.